Vamos a continuar con Ramón y Pepa de la Averroes, que nos van a hablar de su proyecto. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero quiero decirle a Manuel que dice, yo quiero ser como él, tan maravillosa esa trabajo que está haciendo, vamos, que la oficina. Y que necesito lo menos otros 30 años más para aprender todo lo que aquí se sabe. Pues bien, nosotros vamos a intentar, bueno, la vamos un poco tocada, y vamos a intentar explicar un poco nuestro proyecto Río de la Averroes, que lleva ya una temporada funcionando, y que la verdad este año estoy particularmente contenta porque yo creo que los compañeros y las compañeras que se han adherido y están participando pues se han implicado mucho y entonces ha resultado bastante bien. Bueno, yo no necesito justificar el sistema de trabajo por proyectos porque yo vengo de infantil y entonces estuve 10 años en infantil y claro, para mí es lo normal, ¿no? Trabajar por proyectos y que toda la enseñanza sea globalizada y tal, me parece lo normal. Lo que no era normal era lo que yo me encontraba cuando llegué a secundaria y es que toda la enseñanza estaba compartimentada y yo tenía que limitarme a dar un apartado y era un poco difícil eso para mí. Pero encontré pues que nada, en el Averroes, desde el momento en que planteamos en el departamento, que además tenemos un departamento maravilloso, un equipo fantástico, planteamos la idea de, bueno, pues vamos a abordar algo cercano y algo que pensáramos que le puede interesar a nuestro alumnado, que también es de compensatoria, como se de Manolo. Entonces planteamos el tema de buscar algo cercano y empezamos a trabajar sobre el tema del proyecto Río primero de eso. Luego yo me fui dando cuenta de que nuestro sistema de trabajo coincidía con lo que se llama aprendizaje basado en proyectos a través de la formación que he ido haciendo y la verdad es que me convertí en una defensora de esta estrategia o de este modo de enseñar, que según algunos no es solamente una estrategia o una metodología, sino que es un modo de enseñar y de entender la educación. Y que desde mi punto de vista, una de las ventajas que tiene es que permite la integración de todo el alumnado, incluso que sale a veces a los apoyos en grupos pequeños. Entonces permite la integración y el trabajo con todos sus compañeros. Y permite aprender juntos. De hecho, algunos de nuestros proyectos se llaman así. Entonces, empezamos con el proyecto y cada año, pues lógicamente un proyecto no está cerrado, cada año le vamos dando nuevas formas y le vamos perfeccionando y vamos añadiéndole pues todo aquello que vemos que se puede mejorar. De manera que no está cerrado, ya hemos terminado el diario prácticamente, nos queda la encuesta, pero ya estamos pensando en cómo vamos a hacer el año que viene, que le vamos a modificar. Lleva 5 años funcionando y la verdad es que participamos en una media de 20 personas, más o menos, unos más implicados y otros menos, pero bueno, es un número bastante grande para luego coordinarnos y trabajar en el proyecto. En fin, aún así se hace. Bueno, aquí un resumen un poco que ha redactado José Ramón sobre por qué trabajar por proyectos, ¿no? Cómo evoluciona el proyecto, que es lo que acabo de decir, y cómo han sido los pasos que hemos ido dando. Entonces, los años anteriores nosotros hacíamos una secuencia para trabajar este proyecto que era una motivación inicial partiendo de la salida al río, que es un entorno muy cercano al alumnado, pero que a veces lo ven simplemente como una frontera entre su barrio y Córdoba, ¿no? Entonces, un acercamiento al río, la visita, el documental sobre Guadalquivir, que también lo veíamos, entonces intentamos hacer una motivación, una encuesta inicial, y luego ya empezábamos con lo que sería el trabajo de aula. El método que utilizamos, como digo, el trabajo por proyectos, sería el aprendizaje por investigación en grupos colaborativos. Este sería un poco los pasos. Una vez que hemos hecho esa visita y esa motivación, se organizan los grupos y pasamos al trabajo de investigación. Y luego ya pues tendríamos lo que serían las producciones de los alumnos, que son muy diversas. Sobre el trabajo por proyectos, bueno, hago una reseña mínima, ¿no? Y es que no es nada nuevo, aunque lo que pasa es que ahora realmente la normativa lo recoge y nos anima a que lo utilicemos como una de las metodologías, que no tiene por qué ser la única, pero sí que nos anima a utilizarlo porque tiene muchas ventajas, además de eso que he dicho de la integración del alumnado, de todo tipo de alumnado, cosa que me parece genial.
pues tiene, da sentido a los contenidos de nuestro currículum. En el caso de nuestra materia es fundamental. Entonces, da ese sentido que el alumnado necesita para que su aprendizaje sea significativo. Entonces, buscamos algo de su entorno, algo cercano, algo que le interese y le da sentido al currículum. Además, educamos para la democracia, en el sentido de que este alumnado trabaja en equipo, tiene que ponerse de acuerdo para desarrollar herramientas ciudadanas fundamentales. Por otra parte, hay otra cosa importantísima, vamos así un poquito rápido, que es que incluye todo tipo de aprendizaje. Además de los académicos, podemos incorporar lo que se llaman aprendizajes alternativos, que no son siempre los que enseñamos en la escuela, son también algunos que están fuera. Y nos permite, por lo tanto, incorporar familiares, familias en general o profesionales externos al proyecto, que siempre es muy interesante. Nosotros lo que hemos hecho, empezamos y dijimos, bueno, como partía del Departamento de Sociales, bueno, vamos a plantearnos una serie de objetivos para el proyecto. Vamos a ver en una revisión de contenidos con qué tipo de contenidos de nuestra materia lo podemos relacionar, y luego fueron sumándose otras áreas, como plástica, matemáticas, lengua extranjera y tal, y fueron aportando cada uno sus contenidos. Eso aparece en otra... Entonces, viendo ya que, bueno, que había muchas posibilidades de trabajar ese proyecto por diferentes tareas que vinculaban otras áreas, pues consideramos que era un proyecto interdisciplinar, que era muy interesante, y al que pues, se fueron sumando diferentes áreas. Entonces, dentro del mismo proyecto, en las diferentes tareas, participaban varias áreas de trabajo. Elaboramos una rúbrica porque al final de la producción que el alumnado hace, pues uno de los problemas siempre era valorar el trabajo. Como tendemos a evaluar los contenidos, pues entonces era muy difícil compaginarlo. Por lo tanto, elaboramos la rúbrica donde lo que realmente se valora es la producción y la exposición final del grupo al resto de los compañeros del trabajo que había realizado. Esto nos permitía realmente valorar lo que se había hecho. Entonces, si estábamos trabajando en grupos colaborativos, teníamos que introducir la valoración de ese trabajo. Si estábamos trabajando un contenido de un tema concreto, pues había que ver si se dominaba el tema, si no. Entonces, todo eso, a través de la exposición, se valora en la rúbrica. Esto sería la encuesta de familia que damos al principio. O sea, en el momento que vamos a comenzar el proyecto, nos interesa dar a conocer a la familia lo que vamos a hacer siempre. Primero, porque tienen derecho a estar informados, porque luego el niño les cuenta, hemos ido tal, hemos venido, y luego porque además supone que pueden colaborar, desde la visita que hacemos al río hasta aportándonos cualquier información, viniendo a dar una charla, aportando cualquier fotografía del río de tiempos antiguos y tal. Y entonces es muy útil, y además a ellos les supone ya el hecho de llevar a la casa el proyecto y empezar a hablar de ello, que también es muy interesante. Cuando, claro, en un centro donde estamos 90 y tantos profesores, solamente 20 y tantos vamos a participar, pues tenemos que hacer un esfuerzo de cuadrar horarios. Entonces, de todo el personal que participa en el proyecto, se hacen unos cuadrantes horarios donde agrupamos por lo menos en 2 o 3 horas, no puede ser el módulo horario de 1 hora porque no nos da tiempo de nada. Entonces agrupamos en 2 o 3 horas del profesorado que va seguido, para que ese grupo de alumnos que empiezan a trabajar en un proyecto pues puedan estar 2 o 3 horas trabajando en el proyecto, sin tener que cambiar de materia, porque si no es una locura, ¿no? Entonces los agrupamos. Esa sería la carta informativa a los padres. Y entonces esa organización horaria cuesta un poco, pero vamos, que se puede hacer, y una vez que tenemos ese cuadrante horario se le proporciona al alumnado también, y ellos saben en qué hora tienen proyecto y en qué hora no, y no pasa nada. En cuanto a lo que decía el compañero de mandar un poco al carajo los contenidos, la verdad es que nosotros, yo creo que la idea no ha sido esa, sino más bien intentar que esos contenidos se puedan incorporar en el proyecto que estamos realizando. Por lo menos en el caso de nuestra materia no ha sido nada difícil, y además le ha dado ese significado para que el alumno pues quizás tenga no solamente un aprendizaje, sino una experiencia de ese río que tienen tan cercano, ¿no? Hicimos una revisión, es que no se ve nada de este mapa, tendría que estar mucho más bien. Sí,
una revisión de todos aquellos aspectos, esto por parte del profesorado, todos aquellos aspectos que se pueden trabajar en torno al río, que son enormes, ¿no? Entonces, pero claro, eso es lo que nosotros pensamos que se puede trabajar, luego hay que adaptarse a nivel, estamos primero de eso, y a lo que, partiendo de su idea previa, a ver aquellos donde vamos a llegar, ¿no? Y esa segunda revisión es ya la que hacemos después con ellos, pero en principio muchísimo. Como uno de los objetivos es iniciarlo en el trabajo colaborativo, que algunos pues, en sus centros de primaria seguramente ya lo han hecho, pero en otros casos no, no es lo mismo trabajar en grupo que trabajar de manera colaborativa. Entonces hacemos digamos, dos actuaciones. Por una parte se les explica muy bien los roles de grupo, cómo cada uno tiene que desempeñar un rol y que es muy importante. Todos son responsables, no es una persona la que carga con el trabajo, como suele pasar en el trabajo en equipo, sino que ellos entienden que cada uno tiene una responsabilidad. Y además, esa responsabilidad lleva un soporte material, que ahora veremos después, una serie de documentos donde tienen ellos que ir redactando, escribiendo y tal, para que cada uno desempeñe su función. Este sería el documento, está simplificado en dos hojas, me parece que son tres, donde simplemente, una vez que hemos hecho los grupos, normalmente heterogéneos, donde participan, bueno, alumnado de todos los niveles, ¿no? Digamos, académicos, y se reparten los roles. Entonces ya lo hemos explicado y tal, cómo va, y entonces ellos se reparten los roles, uno es secretario, otro coordinador, tal, y se desarrolla un guión de trabajo. Ahí nosotros vamos a ver que después de haber hecho esa visita y tal al río, de haber visto el documental, de haber generado toda esa expectativa, qué es lo que ellos quieren aprender, desarrollan un guión de trabajo para investigar. El guión de trabajo, a veces lo hacemos en carteles grandes y lo dejamos colgado para que tengan presente siempre qué es lo que queremos hacer, porque bueno, como son pequeños y a lo mejor todavía no han hecho muchas búsquedas de información, pues se pierden un poco, ¿no? Entonces tienen que tener un guión de trabajo previo y luego ya pues empieza la búsqueda, la consulta con materiales. Eso sería la organización de la salida, que el profesorado previamente, todos los años, pues hacemos una salida al río también, para ver cómo está, porque el río a veces cambia. Yo me acuerdo cuando la primera vez fuimos nosotros, hicimos una salida, el río estaba fabuloso, y a la semana que íbamos con los chavales, habían talado todo, no había nada, y además no podíamos bajar, porque estaba cortado. Entonces nos encontramos que cambiamos, la salida fue diferente. Pero en este caso, pues, este año concretamente, hemos hecho la salida del profesorado porque se ha elaborado una guía botánica por parte de una de las biólogas, que ha sido muy interesante, y nosotros hemos ido a ver, y claro, hemos tenido que ir en dos ocasiones porque la verdad es que el río cambia, ¿no? En un momento hay una especie y 2 meses después hay muchas más especies. Y entonces fuimos la salida con los biólogos y estuvimos viendo nosotros primero esa visita. Eso, la colaboración entre el profesorado que se genera es, yo creo, de lo más importante del proyecto, la colaboración del alumnado y del profesorado. Y nosotros preparamos ya desde el primer momento un cuadernillo porque hacíamos una visita con ellos, ¿no? Entonces ellos tenían que recoger una serie de información, preparamos unas actividades previas en clase. Vuelvo a decir un poco lo que ha dicho José Ramón, no se trata solamente de trabajar el proyecto en mi hora o en la hora de materia específica. Nosotros hemos podido estar trabajando aspectos del río, de la unidad 3, que tenemos el tema de la agua y tal, independientemente del proyecto que estemos llevando, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a aprovecharlo, todo ese contenido que hemos dado, para aplicarlo en el proyecto. Y entonces nosotros preparamos unas tareas previas a la visita que se pueden hacer dentro de la hora del proyecto o en el horario de sociales, ¿no? Y bueno, los cuadernillos tenían una serie de recogida de datos y tal. Este año hemos modificado un poco, porque este es el cuaderno antiguo. Este es el cuaderno antiguo. Ellos recogían información de todo tipo, hasta incluso traducían a inglés. Esto lo hacíamos en la salida que hacíamos como motivación al río. Y este año hemos modificado porque vimos el programa de los itinerarios verdes del ayuntamiento y pensamos, bueno, pues esta primera salida vamos a aprovecharla con el itinerario verde, y nosotros hicimos una segunda. Y en esa primera salida, este es el mismo que el trabajo de los alumnos. Sí, el guión del trabajo. Entonces, en esa salida, con un monitor, ellos hicieron esa primera visita donde recogieron la información en un cuaderno que también tiene el ayuntamiento diseñado. Por lo tanto, este año nos hemos saltado, digamos, el cuaderno nuestro y hemos utilizado el que el ayuntamiento ahora aparece, ¿no? Vamos. Entonces, nosotros lo que hemos utilizado, esto sería el cuadrante donde recogemos los criterios de evaluación con las competencias que se trabajan, es que no se ve nada.
es muy poco. Y entonces pues intentamos los criterios que afectan a cada área y tal, para tener un poco claro, porque una de las cosas que yo creo que es fundamental en el aprendizaje basado en proyectos es tener un plan. Hay que tener un plan, supongo que en cualquier aprendizaje, ¿no? Pero lo tienes que tener planificado, no tienes que saber qué es lo que vas a valorar, qué competencias estás trabajando y tal. Y entonces pues lo fuimos elaborando así, ese cuadrante, que es muy sencillo, y entonces teniendo todo ese plan, pues ya la puesta en marcha es lo que supone esa organización. Participan, aquí tenemos la parte del ayuntamiento, ¿no? Esta fue la Santa. Sí, si quieres. Es que yo la visita al ayuntamiento no pude ir porque no repartía ese día el grupo de primero, entonces fueron los compañeros, creo que estuvo muy bien, que era muy bueno, que estuvo muy bien, y bueno, yo creo que los chicos aprendieron un montón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podríamos haber hecho esto pues, en clase con una clase tradicional? Pues sí, la verdad que sí. Pero, no sé, lo decía por ahí el compañero que se ha ido. Tenemos un río aquí al lado, es que el río hay que ir a verlo, porque no se trata solo de aprender sobre el río, se trata de tener experiencia sobre el río, de llegar allí y escuchar los sonidos de los pájaros, que además les encantan y los reconocen. Se trata de llegar allí y oler cómo huele el río, qué plantas hay, o sea, se trata de tener una experiencia. Bueno, yo es que de pequeña me he educado paseando conmigo por el río, entonces tengo una visión del río, no sé, por ahora pues distinto, ¿no? Que ahora también hay mucha gente que pasea. Entonces, este cuadro de campo del ayuntamiento, de los monitores, le dieron una información muy exhaustiva, por supuesto que las aves es de lo que más les llama la atención, pero claro, es lo más vivo que hay por ahí. Y bueno, ellos completaron toda su información y tal. Y esa es la salida que hicieron con los monitores. Ellos todo lo que sea salir, pues les encanta. Miguel es el chico, bueno, no sé si lo conoce. Sí. Bueno, El año pasado nos enseñó la Victoria, los jardines históricos, el programa de jardines históricos, y la verdad que es muy recomendable. José Luis Sierra. Sí, José Luis Sierra. José Luis Sierra es uno de nuestros miembros. Ahora sale otra vez. Que disfrutamos con él en la salida de los profesores, que nos hizo una tarde de perros, pero bueno, nos pasamos estupendamente. Y bueno, y ahí están en la visita esa primera. Entonces aprovechamos toda esa información, aparte de que siempre que interviene un personal externo, pues para ellos también es una novedad, un cambio de, no el profesor en clase, sino hay otra gente, salir con los compañeros de otros grupos, visitar, en fin, todo eso tiene un atractivo enorme. Y bueno, pues empezamos así. Y además del reconocimiento, también un poco rápido, que queda un poco. Hacen también medición de temperatura del agua, de velocidad de caudal. O sea, que son pequeñitos experimentos que la verdad que no es solamente la ave o la vegetación, que también, sino que esas pequeñas cosas de medición, que uno le cuenta de litros, metros cúbicos, lo que sea, pues para ellos lo están viviendo. Esa es la salida que hicimos nosotros, que estuvo toda la tarde lloviendo, llegamos como sopa, pero como José Luis Sierra, la verdad es que lo pasamos bombas, porque aparte de ser un excelente biólogo, tiene un ingenio y lo pasamos muy bien. Es muy didáctico. Es muy didáctico y muy simpático, y lo pasamos muy bien. Ese es el documental de Guadalquivir, que lo vieron en el aula de música. Y bueno, pues nos hicimos un calendario, ¿no? Siempre hay que hacer un calendario, porque tener en cuenta que tuvimos una reunión general de todos. Y en clase de sociales, nosotros habíamos preparado una presentación en la que recogíamos una serie de aspectos que se habían trabajado en el aula y que, bueno, ellos tenían que un poco actualizar, ¿vale? Entonces, esa presentación que le puse Ramón era uno de los trabajos previos. Como veis, todo en torno al río, ¿no? Se trata de tener al río como protagonista en ese momento. En la presentación lo que se pretendía era que contenidos que ellos habían visto en el primer trimestre, a mediados del primer trimestre finales, retomarlos y contextualizarlos. Es decir, conceptos amplios como vertientes, en fin, etcétera, etcétera, caudal, cauce, etcétera, el ciclo del agua, incluso, para que ellos vieran también la relación con otras materias, retomarlo hasta terminar con la relación histórica del río, ¿no? Es decir, el Cerro de los Quemados, por qué esta gente, esos turletanos estuvieron allí, por qué Claudio Marcelo, es decir, un poquito desde conceptos muy amplios hasta llegar a el río hoy y usos, ¿no? Es decir, la pesca, el baño, como ha dicho Pepa, en fin, etcétera, los batanes, etcétera, etcétera. Esa fue la guía didáctica que elaboró Sole, otra bióloga, después de la visita.
que animó a ellos, algunos a hacer trabajos también de varios, de las plantas, nos llevó las plantas a la clase, que hizo una... Y bueno, y esto fueron unas dinámicas que siempre tenemos la colaboración del grupo de animación del instituto, que hay un ciclo, donde se trataba de que aprendieran a la importancia del trabajo en equipo, de la ayuda, de la colaboración. Entonces, a través de una serie de dinámicas, cada grupo fueron haciendo esta dinámica con ellos. Esto ya será la salida segunda, ¿no? Bien. Como habíamos hecho esa salida informativa de campo, primera con el ayuntamiento, pensamos, bueno, después de haber hecho ya las producciones y tal, a ver, algo que a ellos realmente les resulte inolvidable y que les guste. Entonces pensamos en desarrollar una gincana en el río. Ya se trataba de algo lúdico, un poco también a modo de evaluación, pero más que nada era lúdico. Bueno, pues les trató sobre una serie de pistas, este era un que tenían que componer en un puzzle, una serie de pistas, ellos tenían que ir desarrollando las pistas y tal. Esto fue como el premio final, es decir, un puzzle que una vez llegado a la meta, conseguidas las 4 pistas, tenían que construir. Entonces se les cronometraba el tiempo de llegada antes del puzzle y después del puzzle, por darle también un ambiente competitivo, lo cual es fundamental para gamificar el tema, claro. Lo ven de manera diferente, corren diferente, se relacionan con los turistas porque ellos buscan información como sea, porque van contra el reloj. Entonces, claro, no tiene nada que ver con ir rellenando el otro cuadernillo, el que habéis visto, que es muy meritorio, pero que lleva otra cadencia. Claro. El tema de las gincanas, pues hizo también, yo observé que trabajaron todos los miembros a tope, porque claro, no tenían más remedio, entonces, y para ellos la verdad es que... Esas son las pistas, que no se ve casi. Van cortadas, las pistas se dan cortadas. Sobre todas cortadas. Y bueno, ellos iban resolviéndolas y tal. Y ahí están, pues todos muy entretenidos. Esa es la salida. Le dan los sobres. Y todos, bueno, investigando sobre todo lo que habíamos visto, sobre las plantas, sobre los monumentos y todo lo que habíamos ido viendo. Ahí también investigando todo. Paso un poquillo porque... La verdad es que fue un éxito el tema de la gincana. Estamos ya aquí poniendo en la fase final del puzzle y tal. La meta era la puerta del puente, la puerta de Alcántara, y allí se sentaron y ahí está Antonio Ruiz cronometrando y, en fin, darle ese sentido de rally, ¿no? De rally un poco, ¿no? Y Gema también. Gema, la prebióloga, sí. Bueno, esos son los logos. En plástica también elaboran los logos para luego también diferenciarse por grupos y hacen sus logos y tal. Y esos son los sobres con las pistas metidas, más el plano con el puzzle completo, que sería lo que se le da por válido. El material de la gincana. Y se valora. Y luego ahí la tabla de valoración por grupo, por ejemplo, de los tiempos. Eso es el alumnado que es de primero, claro, de la ESO, no se habla. Y bueno, y de ahí eso eran los que hicieron el trabajo sobre las plantas. Sí. Este es un tema muy curioso. Eso que os decía, de guión de trabajo, que ellos se hacen antes de iniciar la búsqueda, porque si no se ponen a buscar y empiezan y se pierden, porque no saben qué están buscando. Entonces se hacen una serie de preguntas, ¿no? A ver qué vamos a investigar. Entonces ellos, a partir de ahí es donde empiezan la búsqueda. Hay una curiosidad que estos niños del primero B, la mayoría de ellos eligieron temas relacionados con ciencias experimentales, más botánicas, precisamente porque Paco Retamosa puede ser, no sé si es así, pero les vendió la moto, les explicó el proyecto. En primero A, que me tocó a mí la cuestión, y así sucesivamente en el resto, en el C, D y E, el profesor que fue explicando, dando posibilidades, pues claro, podemos hacer cadejero de la ribera, por cadejero de la ribera. Podemos hacer puentes, pues puentes. Claro, más temas relacionados con las sociales. Paco llegó y habló de aves, de Aelana de Real y de... Claro, los chiquillos pues... Es decir, lo importante, aunque claro, nosotros orientamos y además yo creo que es imposible no transmitir el entusiasmo. Si uno es biólogo, lo que le gusta son las plantas, pues es normal. Pero lo que sí es verdad es que lo importante es que ellos hagan suyo el proyecto. En el momento que lo hacen suyo y ellos ya, pues vamos a investigar, ya da igual, tú ya le has dado la pista, pero... Entonces, bueno, hicieron algunos grupos de José Ramón, unos murales muy simpáticos, ese grupo era muy bueno también, fue el de las plantas, eran los de Paco Retamosa, sí. Y bueno, hicieron la exposición, se aprendieron los nombres y ellos ahí mucho apuro para los nombres científicos. Y luego pues nos llevamos a un grupillo, a la Feria de los Proyectos, que yo creo que cuando tienen ellos que explicar es cuando te das cuenta realmente de lo que han aprendido y de las competencias que han desarrollado, porque bueno, lo de la Feria de los Proyectos fue un desastre para nosotros porque nos enterábamos por la mañana de que era por la tarde.
Entonces, bueno, pues nada, vamos a recoger la información, lo tenemos todo, pero a ver qué hacemos. Bueno, me llevo a uno, bueno, pues llévate a los que puedan venir. Y entonces llamó a la caseta y allí que se llevó unos pocos. No era, desde mi punto de vista, lo más... Pero bueno, pues estuvieron geniales, explicándole allí al alumnado de magisterio y lo pasaron estupendamente. Y estuvieron geniales. Y entonces cuando ellos explican, cuando dicen, oye, pues ellos se han enterado perfectamente de lo que han hecho y claro, ellos lo han hecho. ¿Conocéis la Feria de los Proyectos? ¿La conocéis? Yo, claro, en mi tiempo igual, os animamos a que os suméis porque digamos que allí somos los raros nosotros, los de secundaria. Esto está enfocado para primaria, básicamente, infantil, pero es que ve uno, vamos, yo estuve con unos niños de Valenciana, no voy a contar aquí la anécdota porque sería un poquito, pero yo de verdad, no sé si se me salían las lágrimas de la satisfacción tan gorda de ver unos mocosos la lección que me dieron a mí sobre sus cartografías. Impresionante. O sea, me hablaron, bueno, el hoy hubiera disfrutado allí, yo no sé, porque toda aplicación posible para hacer los QR, bueno, yo alucinando. Y las cartografías eran pintadas en papel continuo, blanco, pero sobre ellas allí estaban los QR y cuando enfocaba allí se escaneaba. Cosas hechas por ellos impresionantes, de niños de 9 años, de Valenciana. O sea, que aprendes cosas, se te abre la cabeza. Merece la pena por lo que se vio este año, había hasta serpientes, al natural, que alguno que bajó y se las puso. Sí, serpientes enormes. Habían hecho un proyecto sobre reptiles, y bueno, tortugas y eso sí, pero vamos, serpientes gordas, grandes, increíble. En fin, la participación es muy buena y ya digo, ellos exponen lo que han hecho, lo explican y la verdad es que te das cuenta de que, bueno, la competencia oral se desarrolla, porque claro, para uno explicar algo tiene que tenerlo idealmente claro, y realmente ellos disfrutaron muchísimo, viendo además que, bueno, que su trabajo tenía un valor, que iban allí personas a interesarse y ellos... Se celebra el magisterio en el mes de abril, normalmente a finales, ¿no, Pepe? O sí, más o menos, ¿no? Vale, que hay información en la página del CE y tal. El año que viene, es que la pena están, bueno, ya lo veréis vosotros, en infantil es una barbaridad como están pegando, en primaria está costando bastante, pero están entrando, y en secundaria no hay más. En secundaria creo que estábamos dos centros. Dos centros. El año que viene vamos a intentar volcarnos en secundaria para ver si... Lo que aquí vais a ir mostrar el proyecto que lo llevamos. Claro. Y es impresionante. Impresionante. Este año había un montón de centros. Aquí lo que estáis viendo, bueno, que estáis hablando, pero aquí está Adrián, son ellos los que les cuentan al alumnado. Estos son niñas de magisterio. Esta es la facultad de ciencias de la educación. Iban pasando los grupos y las horas de los proyectos, y bueno, fue muy interesante. Sin las horas de los proyectos, secundaria como lo hacéis ahora. No, pues ahí está el tema. Ahí está el tema. Ves como, hombre, ellos por ejemplo tienen una metodología ya, pero la cuestión es encontrar esos puntos que es lo difícil. Bueno, pero aunque lo que te quiero decir, incluso en el tema de la gamificación y todo eso, tú puedes tener allí una pantalla, había proyectores, o sea, que lo puedes mostrar, que no... Y la verdad es que es súper interesante porque es que ves un montón de cosas, bueno, y desde lo más rudimentario, nosotros llevamos murales, es que cogimos y dijimos, vamos a llevar todo lo que tenemos colgado, quitamos de las paredes, lo de prehistoria, y lo llevamos todo y lo colgamos. Y ahí estamos con Francisco Pozuelo, ¿no? Yo para mí, líder de aprendizaje basado en proyectos, y entonces, bueno, pues nada, allí mostramos y la verdad es que es muy interesante, sobre todo porque, pues bueno, como aquí ves mucha experiencia y la verdad es que se aprende un montón. Y a ellos les encanta porque yo creo que nunca se han sentido tan protagonistas y tan importantes. Al día siguiente allí eran la envidia de los demás, empezando contándole allí cosas. Sí. Le dijimos, contar en clase, contar, y ellos explicaron lo que habían hecho y cómo habían estado. Bueno, está un poco en sentido de difusión. Bueno, la última parte. La última parte. Bueno, la última parte es que en nuestra bitácora pues, se publica todas las actuaciones que hacemos, todas las actividades. Digamos y ya está. En esta fase lo que queríamos dejar constancia un poco de cómo el proyecto va tomando, digamos, va echando raíces publicitarias o a través de otros medios, otras vías, como ahora vaya a ver. Una es la bitácora, claro, dejar constancia por lo menos a modo de acta, aunque sea muy breve, de lo que los chiquillos están fabricando, ¿no? Bueno, eso fue en la entrevista con Agustín Cuello, que también está haciendo una tesis sobre el Guadalquivir, y entonces también nos hizo una entrevista, pues porque está recopilando todo lo que se está haciendo y también se llevó el material ahí. De aquí de Córdoba, está en Cádiz, ¿no? Sí, está en Cádiz. Bueno, eso es la difusión en algunos cursos de formación que hemos hecho también, como aquí
Y eso es aquí. En el foco fue, vaya, lo hizo Pepa. Y eso es aquí. En fin, señalar yo sobre el tema del trabajo por proyectos y el centro, pues bueno, somos unos pocos con respecto al resto, pero yo veo una cosa, ¿no? Hemos empezado con proyectos que le hemos dado mucha difusión y actualmente, pues bueno, ya se está como diversificando, se están haciendo pequeños grupos, la gente se está animando a poner en marcha pequeñas cosas, y entonces yo creo que eso es fundamental, de que vean, bueno, pues hay un éxito, hay una cosa que, y sobre la difusión es lo fundamental. En el momento que sale fuera y tal, pues bueno, actualmente ya hemos presentado el proyecto Erasmus, que no va sobre el río, pero bueno, es un proyecto también, y nos han dicho que está aceptado, no sé, nos han mandado ya, entonces es otro superproyecto que llevamos también, ¿vale? Y yo creo que la gente se está animando al trabajo. Bueno, estas son un poco las conclusiones, que con lo que ha dicho Pepa, que consideramos que en un medio como el nuestro, donde digamos es compensatorio, como ha dicho antes Manolo con su Almodóvar, pues este tipo de estrategias te permiten atenderlo, ya lo ha dicho Manolo antes, la atención a la universidad difícilmente se puede conseguir por otras vías, que se consigue, pero... Y otra cosa que ha dicho él muy bien es la ayuda entre iguales, que a veces es muy importante, porque entre ellos se entienden, digamos, entre ellos se pueden apoyar, y yo creo que es una manera de integrarnos en la sociedad, ¿no? Y realmente es muy importante trabajar así. Y luego nos permite también el desarrollo de competencias, que a veces no sabemos cómo casarlo, ¿no?, en nuestro trabajo diario. Entonces nos permite trabajar las competencias, la digital, la lingüística, la culturalidad, hay un montón de cosas que se implican. Y bueno, pues por eso ahí lo tenemos y seguimos. Esta casi me la quedo yo, porque yo aquí sí quiero un poco reconocer el trabajo de Pepa. Si Pepa, y ahí el Teo también se lo ha dicho en la comida, si Pepa no tira del carro, esto no sale. Es decir, al final tiene que haber una coordinación decidida y luego eso, compartir ese liderazgo. Es decir, a cada persona hay que darle su sitio. Yo, esta es una cosa que, vamos, que particularmente yo valoro, porque yo soy el monaguillo, yo soy el que me ha añadido al proyecto. El proyecto ya estaba y particularmente te sientes muy feliz cuando te sientes escuchado, cuando si hay que revisar los contenidos de sociales, como este año ha pasado, que yo le dije a Pepa, esto se nos queda un poco corto, esto hay que hincarle el diente, pues tira para adelante y ya está, y con su supervisión, pero venga quien venga, Sole, que está allí de paso, ella ofreció la guía botánica y la guía muy decente, y eso ha sido gracias también a Pepa. No, pero este tipo de proyectos, yo la satisfacción fundamental, aparte de que llevas a cabo una idea, ¿no?, es compartirla y llevarla a cabo con los compañeros. Es que cambia, no sé, la situación en tu centro cambia totalmente. Hombre, y luego el centro, no digamos que todo el mundo, pero también dejan hacer, o sea que por parte de la directiva hay un apoyo. Nosotros tenemos metido el proyecto de programación, los proyectos, o sea, que están ya como instalados, ¿vale? Entonces también hay un cierto apoyo y el resto puedes hacer, incluso algún profesor que no está en el proyecto, oye, te podemos coger esta hora, tal, vale, bueno, colabora. Y no solamente pedirle la hora, sino decirle que si acepta tu valoración de determinados aspectos, es positivo, y esto es una de las conclusiones más claras que tenemos. El alumno debe de estar consciente de todo, o sea, de cómo es valorado, de cómo van llegando las notas de compañero a compañero, de cuánto cuenta en su evaluación. Eso es fundamentalísimo. Es decir, no vale decir que esto cuenta para lengua, pero luego la profesora o el profesor de lengua ni lo menciona, porque no está metido en el proyecto. Entonces, si nosotros hemos dicho que sí, previamente, eso habrá, esa coordinación y esa influencia evaluativa habrá que haberla trabajar. Y el alumno debe de ser consciente, eso es fundamental. Bueno, hemos terminado. Habíamos puesto un de pero vamos a dar de tiempo, vaya, dura 30 segundos. No se sigan, como no va, pues ya está. Podemos terminar. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? Pero la intervención.